responsabilidad. Las opiniones que van a ser expresadas en las siguientes conferencias son del presentador o del experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida. Cada científico ha tenido total libertad para preparar su conferencia. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar Mitos sobre los lácteos. Voy a ceder la palabra a la doctora María Clara Obregón, coordinadora académica y científica del Grupo de Trabajo de Lácteos de ILSI Norandino. La doctora María Clara es nutricionista, magíster en nutrición humana del INTA de Chile y tiene una experiencia muy importante en docencia universitaria. Adelante, doctora María Clara. Aló, muchas gracias Claudia por tu presentación. Creo que este tema nos interesa mucho a todos, ya que ninguno de nosotros discutimos el valor nutricional que tienen los lácteos y la importancia de consumo durante toda la vida. Sin embargo, la desinformación que existe actual nos permite o puede llegar a causar confusiones y tomar decisiones equívocas. Por tal motivo es muy importante hablar sobre los mitos que hay en el consumo de los lácteos y tratar de desmitificar un poco todo lo que se ha dicho acerca de ellos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para eso tenemos invitado a nuestra conferencista Erika Ochoa Ortiz, es nutrióloga clínica pediátrica del Grupo Pediátrico de Santa Fe. Ella trabaja en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México, es profesor de cátedra y previa directora del Departamento de Nutrición y Bienestar Integral de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, México. Bienvenida, doctora Erika, y estamos atentas a su presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y en cuanto pueda, les voy a compartir mi presentación para que podamos empezar. En lo que... Listo. Bueno, les agradezco mucho la presentación. Por favor, avísenme si hay cualquier problema con la conexión, si no se ve bien la presentación, para que yo pueda estar al pendiente y pueda resolver cualquier problema tecnológico en tiempo y forma. Les decía que, bueno, antes que nada quiero mostrarles mis conflictos de interés, que sí he trabajado para la industria alimenticia, para la industria farmacéutica, he recibido remuneraciones por estas empresas y nada de lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser impactado por esta relación laboral que he tenido con estas empresas. El conflicto de interés que realmente sí tengo está relacionado a que yo sí amo los lácteos. La verdad es que yo sí tengo un gusto enorme por los lácteos, los disfruto muchísimo y sé que es algo que podemos incluir en una dieta correcta, en una dieta adecuada. Habitualmente cuando doy esta presentación, cuando hablo de lácteos en general, siempre me gusta hacer una búsqueda en Google, porque realmente ha sido un tema que en los últimos, podría decir, 6 años, ha ido aumentando de forma exponencial el interés justamente no solamente en la leche, sino en los lácteos. Y si se dan cuenta, aquí hay ahora 33.900.000 resultados cuando yo puse en Google leche de vaca, pero nada más para que se den una idea de cómo ha ido aumentando. En 2018 nada más había 1.640.000 resultados. Y los resultados también han ido cambiando de forma importante. Antes buscaban leche de vaca y lo primero que salían era la leche de vaca causa cáncer, la leche de vaca es mala, la leche de vaca inflama, la leche de vaca no se debe consumir. Todos eran títulos como negativos. Pero hoy en día, estas son las principales resultados que me salen. Y, por ejemplo, leche de vaca, lo que dice la ciencia. ¿Qué tan mal? ¿Es tan mala la leche de vaca como la pintan? La leche de vaca y los niños. 11 razones para dejar de beber leche de vaca. Entonces, definitivamente, tenemos mucha información que independientemente de que sea buena o mala, es demasiado para el consumidor.
Y bueno, hablando de consumidor o de personas o pacientes, etcétera. Y hablé yo de consumidor justamente porque me gusta comparar esta cantidad de resultados con lo que tenemos en el supermercado. Cuando ustedes van a un supermercado y se acercan al refrigerador de los lácteos, tienen tanta variedad y son tan diferentes y todos ofrecen algo diferente que no sabemos qué elegir. Entonces, cuando tenemos este tipo de resultados, también pasa lo mismo. ¿A cuál de todos estos le hago caso? ¿Al que me dice no es tan mala como la pintan? ¿O realmente debo hacer caso a las 11 razones por las que debo de dejar de leer, de dejar de tomar leche de vaca? O a esta última que es sumamente alarmista, 30 razones por las cuales la leche de vaca equivale a veneno. Entonces, realmente sí tenemos que informar los profesionales de la salud. Es nuestro deber informar y poder transmitir adecuadamente esta información para que las personas puedan tomar una decisión informada. Yo en mi Instagram, la semana pasada, publiqué que iba a dar una conferencia, un webinar, y les pedí que me compartieran las dudas. Recibí muchas, pero yo lo que hice fue clasificarlas como pueden ver aquí. ¿Es mejor leche entera o descremada? ¿A partir de qué edad dar leche descremada? ¿Es cierto que inflaman, dañan el intestino o cae pesada? ¿Es buena para los humanos? ¿Es indispensable para niños y adultos o qué otras fuentes podemos tener? ¿Deben eliminarse en el tratamiento de acné? Y deberíamos estar dando leche bronca para alergias alimentarias. Entonces voy a intentar responder prácticamente todas estas. Y si en algo me falta, por favor no duden en preguntar al final y voy a poder, para poder profundizar un poco más. Entonces, se trabó. Acá está. Yo quiero empezar con esto. ¿Por qué sí es buena? ¿Por qué realmente no es mala? Y entonces voy a hablar de la leche como un alimento y sus componentes. Entonces vamos a tener como 3 principales componentes de macronutrientes: hidratos de carbono, proteínas y lípidos, de los cuales el principal hidrato de carbono es la lactosa. Y la lactosa, lejos de lo que se piensa de que es dañina, puede ser muy benéfica, ya que no solamente va a servir como una fuente de energía para nosotros, sino que también va a promover un medio donde permita una mejor absorción del calcio. Las proteínas. En la leche de vaca, el 80% de las proteínas son caseína y el otro 20% son proteínas del suero. Tanto las proteínas del suero como la caseína se han asociado a una mejor acreción muscular si estamos pensando, por ejemplo, en deportistas. Incluso en los polvos que llegan a tomar los deportistas, muchos están hechos a base de proteínas de suero, porque se ha visto que su digestibilidad es muy rápida y también su biodisponibilidad. Entonces eso favorece una recuperación muscular mejor. Por otro lado, los polvos que están hechos a base de caseína tienen una absorción más lenta y entonces también permiten una recuperación muscular, pero como con énfasis diferente. Entonces, realmente podríamos no utilizar quizá estos polvos y podríamos estar utilizando leche. Hay algunas recomendaciones, incluso hay un artículo donde mencionan que en vez de utilizar un polvo a base de proteína de suero, se podría utilizar yogurt como una fuente de proteína para la recuperación muscular. Y lejos de tener solamente proteínas, también cuenta con péptidos activos, y estos péptidos, que son cadenas mucho más cortas e incluso aminoácidos libres, van a tener efectos no solamente energéticos, sino que también van a estar relacionados con saciedad y van a estar relacionados con masa ósea y crecimiento. En cuanto a lípidos, hay más de 400 ácidos grasos descritos dentro de los lípidos. El 60% son ácidos grasos saturados, con un predominio de ácido palmítico, pero también hay ácido graso oleico y un 25% es aproximadamente de ácidos grasos monoinsaturados. Definitivamente por el proceso de rumiación que tienen las vacas y el número de estómagos que tienen y su metabolismo, la leche de manera natural cuenta con ácidos grasos trans, pero son muy diferentes los ácidos grasos trans que se encuentran de manera natural en los alimentos a cuando hacemos una hidrogenación de un aceite vegetal. Entonces, hay estudios que han demostrado que los ácidos grasos trans en leche de vaca
tienen un rol metabólico muy distinto a los ácidos grasos trans de hidrogenación de aceites vegetales. Entonces, en este caso, resultan benéficos para nosotros, tanto que tienen, por ejemplo, el ácido linoleico conjugado, que a este también se le han dado diferentes propiedades relacionadas al control de peso, e incluso se vende como un suplemento para ayudar al control de peso. Otra de las características es que tiene los lípidos, se encuentran en estas moléculas rodeadas de una membrana, la membrana del glóbulo de grasa, el MFGM por sus siglas en inglés. Y esta membrana va a tener fosfolípidos y tiene más de 40 proteínas que están ahí añadidas. Estas características de las gotas de lípidos hacen que sea sí soluble en la leche, pero también confiere propiedades muy importantes a la salud. Y un ejemplo es cuando se hacen los análisis de qué tipo de lácteos es benéfico, por ejemplo, para la salud cardiovascular, y encontramos que la mantequilla no, pero la leche entera sí. Y entonces la razón por la que se explica es que la mantequilla es totalmente los ácidos grasos, los triglicéridos, y pierden esta membrana donde están los fosfolípidos y estas más de 40 proteínas. En cambio, en leche entera vamos a tener esta molécula y es lo que nos va a conferir cierta protección cardiovascular. Adicionalmente, también tenemos micronutrimentos y la leche se caracteriza por tener minerales como calcio, fósforo, vitamina K, magnesio y zinc. Estas van a estar, calcio, fósforo, potasio, magnesio y zinc. Estos minerales van a estar asociados a salud ósea y también van a estar muy asociados a otras vitaminas como la vitamina K que se va a producir por la microbiota. Y esto se ha asociado a una mejor salud ósea. También va a ser una fuente de vitamina B12, de riboflavina, y la mayoría de los lácteos en el mundo están fortificados con vitamina A y vitamina D. Hay algunos derivados lácteos que van a estar fermentados y los fermentados van a proveer microorganismos vivos y los microorganismos vivos van a ayudar a la diversidad de nuestra microbiota y también van a tener funciones en relación a la tolerancia del propio alimento. Más adelante lo voy a mencionar, pero brevemente, en el caso del yogur, por ejemplo, los microorganismos vivos del yogur ayudan a la tolerancia de la lactosa en un individuo que podría ser intolerante. Y estos microorganismos, al ser responsables de la fermentación de la lactosa principalmente, van a producir otros metabolitos que van a tener otras funciones bioactivas. Si nosotros analizáramos todo lo que les acabo de hablar de la composición de la leche de vaca, pues podríamos encontrar como beneficios y riesgos de cada uno de estos componentes. Perdón. Pero la verdad es que es una matriz alimentaria y cuando comemos no solamente vamos a tomar leche, vamos a tomar otros alimentos. Y entonces cuando estamos hablando de matriz alimentaria, los efectos suelen ser sinérgicos. Y un efecto, por ejemplo, que veíamos solamente de los microorganismos vivos, cuando lo estamos viendo en conjunto con todo lo demás que vino en la dieta, va a potenciar más ese efecto y resulta mucho más benéfico. Adicionalmente, hace 6 años, hace 7 años, ustedes buscaban evidencia para leche y salud. La evidencia era poca y no estaban desglosados por el tipo de derivado lácteo. Asumían que todos los derivados lácteos eran iguales, pero hoy sabemos que no es así. Cada uno de estos derivados se va a comportar de manera diferente y eso también aporta o abona a las opciones que tenemos y para lo que estamos buscando en relación a salud. Los principales beneficios a los cuales se han asociado los lácteos es salud ósea y crecimiento, el control de peso y la salud metabólica, prevención de cáncer y también salud gastrointestinal. Y voy a hablar principalmente de estos 4. En cuanto a crecimiento, la leche es rica en aminoácidos de cadena ramificada, valina, isoleucina y leucina, y principalmente leucina. Estos aminoácidos de cadena ramificada lo que hacen es favorecer el incremento del factor de crecimiento similar a la insulina. Y este va a ayudar a la regulación de la hormona del crecimiento y por lo tanto favorecer un mayor crecimiento. La leucina por sí sola también activa la ruta mTOR y en esta ruta mTOR lo que hace es activar la replicación celular
y bloquear la apoptosis. Todo esto se ha asociado a que aquellas personas que ingieren lácteos tienen en la etapa pediátrica, tienen una mayor velocidad de crecimiento lineal y pueden llegar a adquirir estaturas en el adulto mayores a la esperada. Y esto parece ser muy positivo, pero realmente es un poco complejo, ya que a mayor estatura que se alcance, disminuye el riesgo cardiovascular. Pero a la vez, en algunos estudios, lo han asociado con mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, con mayor riesgo de embolia pulmonar y mayor riesgo de fractura de cadera. Y entonces ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto. Muchas veces se habla de que no necesitamos los lácteos para obtener suficiente calcio. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Podemos obtener calcio de muchas otras fuentes y esta es uno de los ejemplos. Esta imagen la obtuve de Google, así puse calcio en vegetales y me apareció toda esta imagen de calcio vegano. Y entonces lo que resulta importante es que las cantidades de calcio que vienen aquí, por ejemplo, el brócoli aporta 62 miligramos, las semillas de ajonjolí o de sésamo, 88 miligramos, etcétera. Todas estas realmente no son representantes de la imagen de cuánto se tiene que comer. Entonces yo podría decir, con 4 almendaras tengo 243 miligramos de calcio. Y no, para poder cubrir estas cantidades de calcio que aquí vienen, por ejemplo, de brócoli necesito 1 taza y 1/3, de ajonjolí o semillas de sésamo son 4 cucharaditas, de almendras 68 piezas, higos 11 piezas, pasas 56 piezas, y aquí tenemos, este es como acelga, que en la acelga cruda serían más o menos 40 hojas, o de espinaca serían aproximadamente 2 tazas. Ahora, ¿cuánto necesitaría para equiparar la cantidad que me aporta un yogurt? En promedio en el mundo, un bote de yogurt es de más o menos 125 gramos, es decir, media taza. Y esa media taza aporta en promedio 146 miligramos de calcio. Entonces, si yo quisiera tener la misma cantidad de calcio, pero de origen vegetal, voy a necesitar comer 3 tazas de brócoli, o voy a necesitar 6,5 cucharaditas de ajonjolí, o 12 higos, o 154 pasitas, o 41 almendras. Entonces, realmente son cantidades grandes. Y a esto le tenemos que agregar que la biodisponibilidad puede ser diferente. En los lácteos, la biodisponibilidad es de aproximadamente del 30%, lo mismo que en bebidas fortificadas como este jugo de naranja, o en el tofu que esté adicionado con sales de calcio. Pero si estoy pensando en vegetales como espinaca o acelga, estos vegetales tienen oxalatos y los oxalatos van a disminuir la biodisponibilidad del calcio a menos del 5%. Entonces, las cantidades que debemos de cubrir para poder comer para poder cubrir nuestro requerimiento de calcio suelen ser mucho más altos. En México consumimos la tortilla de maíz nixtamalizada y en el proceso de nixtamalización se encuentra unido a calcio. Entonces, la tortilla también es fuente de calcio y más o menos se estima que una tortilla tiene aproximadamente 103 gramos de calcio, miligramos, perdón. Entonces, este puede ser también una fuente muy importante de calcio. Ahora, como les decía, yo no estoy en contra del calcio de fuentes vegetales, pero sí quiero que hagamos un análisis que vaya un poquito más allá. Aquí tenemos 2 porciones, que es la recomendación en México. En Estados Unidos pueden recomendar hasta 3 porciones al día, pero más o menos 2 porciones de lácteos nos van a aportar más o menos 128 miligramos de calcio y 95 miligramos. Esto ya es calcio absorbido. Voy a tener también aquí quesos. Yo en este caso no lo consideré. En México, si ustedes han llegado a ver los equivalentes mexicanos, el sistema mexicano de equivalentes, el queso entra dentro de productos de origen animal y no dentro de lácteos porque no tienen contenido de hidratos de carbono. Entonces, por eso no lo consideré aquí. Pero bueno, en otros países, yogurt, leche y quesos entran dentro de la categoría de lácteos y serían más o menos 2 porciones. Entonces, con estas dos, pues estoy cubriendo gran parte del requerimiento.
Acuérdense que el requerimiento no viene ya por calcio absorbido, sino que considera una biodisponibilidad promedio. Y entonces, si se dan cuenta, aquí 400 más 297 son más o menos 700 miligramos al día. Y la recomendación para adultos es entre 1000 y 1200 miligramos al día. Entonces, con esto estoy cubriendo más del 50% del requerimiento. Ahora, estos alimentos que son alimentos vegetales, cereales y verduras principalmente, tienen un buen aporte de calcio. En este caso, por ejemplo, el cereal fortificado tiene muchísimo aporte de calcio. La leche de soya también tiene mucho aporte de calcio. El kale también tiene aporte de calcio. Las sardinas, cuando las consumimos enteras con el esqueleto, también nos dan un muy buen aporte de calcio. Pero prácticamente todo lo que les estoy poniendo aquí difícilmente se adapta a las tradiciones o a la cultura alimentaria de nuestros países. En nuestros países no se consumen hojas de nabo, no se consume kale, no se consume col rizada. Es muy difícil tener una ingestión diaria de estos alimentos para que abonemos al aporte de calcio vegetal. Adicionalmente, como no son parte de nuestra cultura, no son alimentos que sean de fácil acceso y de disponibilidad, entonces suelen ser mucho más caros. Si ustedes buscan un cereal fortificado con esta cantidad, es muy elevado el costo. O un litro de leche versus un litro de leche de soya o de leche o de alguna bebida vegetal como almendras, arroz, etcétera, y que esté fortificada, el precio es del doble al triple de lo que vale una porción de leche. Entonces, en la situación económica en la que vivimos, en nuestros países, difícilmente esto va a ser algo aceptable o accesible. Ahora, en cuanto a los vegetales como tal, sabemos que tenemos problemas graves para cubrir las recomendaciones de verduras y frutas al día. No llegamos a las 5 verduras y frutas al día. Entonces, si yo dejara a cada persona la libertad de no consumas nada de lácteos e intenta cubrir todo el calcio a partir de calcio vegetal, les va a ser muy difícil porque solamente entre el 7 al 16% de los individuos tienen un buen apego a las recomendaciones de verduras, frutas y leguminosas. Entonces, los lácteos resultan una forma muy económica y muy accesible y de uso diario, porque también si les doy la opción, por ejemplo, sardinas, ¿quién come sardinas todos los días? A lo mejor 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, pero todos los días se vuelve realmente un alimento difícil de ingerir diario. En cambio, estos alimentos, los lácteos, los podemos consumir en diferentes presentaciones y va a ser mucho más sencillo poder integrarlos diariamente a la dieta. Se ha planteado una paradoja y es justamente esta gráfica que ven aquí. En esta gráfica, en el eje de la Y, van a ver la incidencia de fracturas y en este eje, en el de las X, van a ver la proporción total de la energía que provenga de lácteos, específicamente de leche. Entonces, las personas, las poblaciones con menor ingestión de leche, y aquí tengo, por ejemplo, Indonesia, son la que menos incidencia de fracturas de cadera tiene. En cambio, países como Suecia, que tiene un alto aporte de la energía proveniente de la leche, o Dinamarca o Noruega, que sabemos que son países cuya dieta es muy rica en leche, tienen la mayor incidencia de fracturas. Y esto no solamente se ha planteado aquí, en esta gráfica como lo ven aquí, también hay otros estudios de cohorte donde han concluido que por cada vaso de leches, por ejemplo en este, que fue hecho en mujeres, no había menor riesgo de fractura. Entonces pareciera que entre más calcio, mayor es el riesgo de fractura. Y lo que habla justamente la Organización Mundial de la Salud es que el requerimiento es mucho más bajo de lo que creemos. Entonces, el requerimiento, como está calculado la recomendación en Estados Unidos por el Instituto de Medicina, IOM, el RDA es de aproximadamente 1200 miligramos al día. Y de ahí justamente salen las recomendaciones de alimentación en relación a los lácteos, donde recomiendan 3 porciones de lácteos al día. Pero lo que dice la OMS es que el requerimiento para mantener un balance es mucho más bajo y que esto va a depender justamente
de la proteína total que estemos consumiendo, de la cantidad de sodio que estemos consumiendo, de nuestra exposición solar o el aporte de vitamina K y vitamina D, y si la dieta es rica en fitatos o si tenemos suficiente actividad física. Entonces, no solamente hablar de calcio nos va a dar el entendimiento de por qué una población tiene más riesgo de fractura o no. Si me regreso a la gráfica, donde veíamos Suecia, Finlandia, Noruega, también son países que tienen muy poca exposición solar y probablemente la vitamina D no sea suficiente, y eso también está relacionado a su incidencia de fracturas y no tanto el consumo de los lácteos. Esto es justamente lo que les decía. La OMS recomienda o cree que la recomendación de calcio diario es de aproximadamente 500 miligramos al día. Estados Unidos de 1000 a 1200. Inglaterra 700 miligramos al día. En México nuestras recomendaciones son de 1000 miligramos al día. Pero una de las desventajas o por menor de los que se han planteado en relación a esta paradoja es que, por ejemplo, la recomendación de Estados Unidos está basada en estudios de balance a corto plazo, de aproximadamente menos de un año, y una población muy limitada. El tamaño muestral para este estudio fue de 155 personas. Y también no tomaron en cuenta que el diseño de los estudios puede haber causalidad reversa. También los nuevos estudios y la nueva evidencia lo que nos dicen es que no todos los derivados lácteos son iguales, entonces no podríamos asumir que el efecto de quesos, el efecto de, el efecto de quesos, el efecto de mantequilla, de crema, etcétera, va a ser igual al del yogurto de la leche. También cada vez hay más evidencia de que hay otros nutrimentos en la matriz alimentaria, como la vitamina K, que va a estar relacionado a una mejor salud ósea. En el caso de vitamina K en lácteos fermentados, se ha visto que favorece que el glutamil se transforme en gamma carboxiglutamil, y esta forma parte de los residuos de esta calcina para hacer realmente una buena calidad ósea. Muchos también hablan de que solamente se comparan estudios de suplementación de calcio y no se están tomando en cuenta todos los otros factores que van a estar relacionados en la matriz alimentaria del calcio, pero también otros factores no dietéticos que impactan más la salud ósea. El 60% de nuestra salud ósea está determinado genéticamente, y el otro 40% va a depender de estilos de vida, tanto actividad física como dieta. Pero también aquí juega un rol muy importante en cuanto a envejecimiento, deficiencia de hormonas esteroideas, tejido adiposo en médula ósea, fragilidad, previas fracturas, etc. Y hay un estudio donde encuentran que siempre hemos hablado de la importancia de cubrir como esta cuota de calcio en periodos de crecimiento acelerado, prácticamente en la adolescencia, para tener suficiente calcio cuando llegamos al pico de masa ósea. Y en este estudio, en mujeres adolescentes, lo que encontraron es que había un grupo que sí respondía a este mayor aporte de calcio a partir de lácteos y otro grupo no. Y la razón era un polimorfismo que está relacionado a la creación de masa ósea. Y entonces va a haber algunas mujeres, se estima más o menos que el 30%, que van a tener este polimorfismo. Este 30% es en Europa, por ejemplo, que tienen este polimorfismo, y por más lácteos que estén consumiendo, por más calcio que estén consumiendo, no van a poder llegar a este pico que nos hubiera encantado. Y la otra parte es la actividad física, que tengan suficiente actividad física, y sabemos que hoy en día es un problema, y bueno, no se diga lo que está pasando en confinamiento. Este es un estudio más reciente, es del 2019, es un metaanálisis, y aquí lo que intentaron ver fue por tipo de lácteos, cuál era el riesgo de fractura en general, de fractura en vértebras y de fractura en cadera. Este es el first plot por tipo de lácteo, y aquí ya viene el total, donde no se encuentra ni aumento de riesgo ni protección significativa cuando se consideran cualquier tipo de fracturas. Pero cuando se hace solamente para fracturas vertebrales, sí encuentran un ligero efecto protector, y también encontraron que aquellas mujeres que tenían una ingestión baja de lácteos en la adolescencia
podían tener entre 1.7 hasta 3% menos densidad mineral ósea. Y eso podría hacer que esto esté un poquito sesgado. Ahora, si ven el tipo de lácteos, pues aquí vamos teniendo diferencias importantes. El queso parece ser un poquito más protector, el yogur también es más protector y es significativo, ya que el intervalo de confianza no pasa por 1, pero en cambio en leche sí pasa por 1. Hay algunos autores que refieren que el cubrir requerimientos críticos para salud ósea en etapas críticas de la vida van a ayudar a disminuir 20% los costos de osteoporosis, de la enfermedad como tal. Y quizá no disminuye el riesgo de fracturas, no lo disminuye significativamente, pero necesitamos muchos más estudios que realmente tengan un mejor diseño y que nos permitan evaluar este impacto, no solamente de suplementación de calcio, sino de los lácteos como tal, en toda su matriz. Y si estamos pensando en esa gráfica de la paradoja donde veíamos países como Suecia de muy alta ingestión y muy riesgo de fractura, pues realmente los estudios más recientes lo que te dicen es que no va a aumentar tu riesgo de fractura si consumes más lácteos, pero tampoco te va a dar una mayor protección si estás consumiendo más de lo que necesitas. En menores de 12 meses, la fuente ideal de lácteos tiene que ser leche materna. Incluso tendría que ser hasta los 24 meses o hasta que el binomio madre y bebé así lo decidan. Esto también va a estar relacionado a que la calidad proteica es diferente a la de la leche de vaca y va a disminuir el riesgo de sobrepeso. Una vez que ya tienen un año y que podrían estar ingiriendo leche de vaca, algunas recomendaciones dicen que no debemos pasar del 15% de proteína para evitar este riesgo de sobrepeso o obesidad a largo plazo, y por lo tanto las recomendaciones van entre 200 a 400 mililitros al día de leche. Y ya para mayores de 3 años podríamos irnos, incluso hasta adultos, entre 400 a 500 mililitros al día de leche o de derivados lácteos. Y esto no va a cubrir el requerimiento de calcio, no va a cubrir los 1000 miligramos o los 1200. Probablemente cubra los 500 miligramos al día, pero justamente la idea es que cubro esa parte y el resto lo complemento con calcio vegetal, que sí necesitamos aumentar de manera importante nuestra ingestión de verduras, de frutas y de leguminosas. En cuanto a cáncer, también ha sido muy sonado que los lácteos causan cáncer, pero en esta publicación que es del World Cancer Research Fund, es una publicación que se actualiza constantemente. Aquí van a ver estos números donde dice 2017, 2012, etcétera, es cuando se actualizó el metaanálisis para poder dar estas recomendaciones. Y para cáncer colorectal, el último análisis fue en el 2017, y aquí demuestran con evidencia fuerte, evidencia convincente, que los productos lácteos disminuyen el riesgo de cáncer. Y si entran a ver el metaanálisis, cuando la ingestión de lácteos es de aproximadamente 400 gramos, lácteos en general, tienen esta protección contra cáncer de colon. También hay una dosis respuesta específicamente de leche cuando son 200 gramos al día y de calcio cuando son 200 miligramos al día de calcio suplementado. También vamos a tener una protección para cáncer de mama en premenopausia y si la dieta es alta en calcio también para cáncer de mama postmenopausia. Ahora, esta evidencia es más limitada, no es tan convincente como la de cáncer de colon, pero realmente también vemos aquí esta protección y va a estar relacionada más o menos a 200 gramos de lácteos al día. Y aquí sí tenemos un riesgo alto, pero también es evidencia limitada, entonces también nos lo tomamos con cierta precaución, que los lácteos pudieran aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Pero si se dan cuenta son estos 400 gramos. Entonces, podríamos decir, quizá me protejo de cáncer de colon, pero aumento mi riesgo de cáncer de próstata. Podríamos llegar a un punto intermedio. Quizá con 200 gramos de lácteos comienzo a tener esta protección para cáncer de colon sin aumentar significativamente mi riesgo de cáncer de próstata. Entonces, los lácteos sí forman parte de una dieta adecuada y que pueda estar relacionada a la prevención de enfermedades como el cáncer. Aquí no lo puse, pero en este momento se me hace importante mencionarlo.
sabemos de la importancia de tener dietas sustentables hoy en día, y dentro de estas dietas sustentables hubo el año pasado una publicación de Lancet donde hablaban sobre cómo el mundo podría tomar estas dietas sustentables y disminuir su ingestión de productos de origen animal. Pero se mantuvo mucho la ingestión de productos de derivados lácteos, justamente por los beneficios que pueden tener. Y si bien no son las 3 porciones o 4 porciones que se han llegado a recomendar en otros países, sí se mantiene entre 1 o 2 porciones. En cuanto a peso y salud metabólica, han habido diferentes revisiones sistemáticas donde hablan sobre la protección de ganancia de peso, y que también puede haber como una protección para enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, etcétera. Ahora, no todos estos artículos son de muy buena calidad. Por ejemplo, este es de el yogurt y cómo está relacionado al control de peso. Dado que es una revisión sistemática, no podemos tener conclusiones tan claras como con un metaanálisis, pero no tenemos suficientes estudios de buena calidad para hacer metaanálisis. Muchos de estos estudios están hechos con autorreporte, con las intervenciones siendo cortas o no tienen un adecuado doble ciego. Lo que sí se ha visto de manera constante es que parece haber una protección contra diabetes tipo 2. Y aquí este es uno de los primeros estudios que más me gustan, es de Mosafarian, donde siguieron estas cohortes de las enfermeras, NHS, NHC2, y vieron cómo cambiaba su peso a través de los años. Son aproximadamente 120,000 mujeres, dependiendo de la ingestión de ciertos alimentos. Entonces, si se dan cuenta, entre más se consumían estos alimentos como papas fritas, carnes procesadas, carne roja, mantequilla, dulces, granos refinados, el incremento de peso o la variabilidad en su peso era positivo. En cambio, cuando estamos hablando de queso, vegetales, nueces, granos enteros, fruta y yogurt, había una disminución, y de manera importante, si se dan cuenta, para el yogurt. Y en cuanto a bebidas, aquí tenemos leche, tanto leche entera, leche descremada, y también tenemos, si bien no es una disminución de peso, una variabilidad negativa, sí tenemos que se mantiene prácticamente en cero. Y la razón que asumen que puede estar relacionado prácticamente con el yogur, que es de los que más tienen esta protección, está relacionado a los microorganismos vivos que tienen, el calcio que puede aportar, y también que sí, las personas que son consumidoras de yogur tienen estilos de vida más saludables. Se cree que la matriz alimentaria va a tener un impacto importante para controlar el peso, ya que la cantidad de calcio que se está ingiriendo puede producir que disminuya la absorción de grasa, y va a haber mayor contenido de grasa fecal, y esto disminuye más bien favorece un balance energético negativo. En cuanto a diabetes tipo 2, se cree que está relacionado a las proteínas del suero y a los péptidos que van a estar relacionados con la insulina y que pueden ayudar a disminuir la glucosa. También, como les hablaba al principio, de la membrana de las moléculas de grasa, esa membrana, al tener fosfolípidos, es lo que se ha asociado a tener menor dislipidemia, y por lo tanto ayuda a la prevención de diabetes. En este metaanálisis, donde se hizo un análisis de 15 cohortes prospectivas y un caso de cohorte, casos y controles, perdón, lo que encontraron fue la dosis respuesta de lácteos para el riesgo de diabetes tipo 2. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el first plot para lácteos totales y cómo había una prevención o disminución del riesgo. Y entonces lo que encontraron es que entre mayor ingestión de lácteos, arriba de 200 gramos al día, había menor riesgo de diabetes tipo 2. Y también lo hicieron con lácteos descremados, con yogurt, etc. Este es con lácteos descremados, y aquí tenemos también una mayor protección, y también es de aproximadamente 200 gramos al día. Y en lácteos enteros no encontraron esta significancia. Una de las razones que creen que está asociada aquí con lácteos enteros no se encuentra esta significancia,
puede estar, bueno, no es significativo en cuanto a protección, pero tampoco aumenta el riesgo de manera significativa. Y entonces creen que está relacionado a justamente a que las personas que comienzan a tener mayor riesgo de la enfermedad toman decisiones antes y entonces comienzan a cambiar hacia lácteos descremados, y de esta forma parece mucho más la protección, pero se cree que los lácteos enteros también van a tener esta protección. En cuanto a yogurt, la dosis respuesta es de 50 gramos al día y también tiene una protección significativa, y lo mismo con el queso, y la dosis es de aproximadamente 30 gramos al día. En otros estudios han también encontrado que el tipo de proteína puede favorecer un mejor control de peso. En esta cohorte de ORISCAF, ellos lo que encontraron es que tanto la proteína proveniente de huevo como de lácteos no favorecía mayor incremento de peso como lo eran otras proteínas animales. Y también han encontrado, por ejemplo, en la cohorte de Framingham, que ciertos de estos péptidos bioactivos van a estar relacionados al control de la presión arterial. De tal manera que, por ejemplo, las recomendaciones DASH para el manejo de la hipertensión incluyen lácteos. Y también porque se han asociado a tener mayor saciedad y a tener propiedades antiadipogénicas, es decir, que evita que se formen más adipocitos y ayudan a tener propiedades lipolíticas. En este estudio, lo que hicieron fue demostrar que realmente son los ácidos grasos de los lácteos los que nos ayudan a disminuir el riesgo de diabetes que habíamos visto previamente. Y entonces, dentro de las conclusiones que ellos muestran, es que estas dietas, como la dieta DASH o la dieta mediterránea, se asocia por sus ácidos grasos antiinflamatorios y la cantidad de fibra que pueden tener, a una mejor salud cardiovascular y mejor control de peso. Y si se dan cuenta, aquí tenemos los lácteos, que los lácteos son más o menos 2 porciones al día, 2 a 3, y que recomiendan que pueden ser descremados o enteros o yogurt o queso prácticamente. En adolescentes sí hacen una anotación que sí pueden tener mayor efecto protector con yogurt, pero que de igual forma pueden usar descremados o enteros. Las recomendaciones nacionales, por ejemplo, aquí en México, que tenemos una guía alimentaria en el contexto de sobrepeso y obesidad, así como las guías alimentarias en Estados Unidos, siempre hacen mención que después de los 2 años, los lácteos tienen que ser descremados. Y la razón es que habitualmente consumimos la grasa de los lácteos en otros tipos de productos como la mantequilla o como la crema. Pero la evidencia hoy en día nos dice que quizá no necesitamos cambiar estos lácteos por lácteos descremados y podemos seguir utilizando lácteos enteros. Y hay algunos estudios donde están intentando evaluar la saciedad, donde demuestran que no solamente es la proteína la que va a dar la saciedad, sino que también va a ser la grasa de los lácteos los que van a estar relacionados a esta saciedad y el efecto protector que nos puede dar hacia el peso. Si se dan cuenta, todas estas características que mencionan de dieta mediterránea o de dieta DASH son dietas tradicionales de nuestras culturas, que van a ser ricas en vegetales, ricas en frutas, ricas en aceites vegetales y en granos enteros. Entonces tenemos que retomar este tipo de patrones de alimentación más saludables. Creo que esto ya se los había mencionado. Y de las preguntas que había recibido y que recibo constantemente es sobre la inflamación y si producen moco. Hay un estudio donde demuestran que los lácteos no causan más inflamación. Por ejemplo, en personas con autismo hay una corriente donde dicen que no deben de consumir lácteos porque produce casiomorfinas, y las casiomorfinas producen todo un desbalance neurológico. En este estudio lo que demuestran, que son más o menos con 52 estudios y que tienen diferentes marcadores de inflamación, es que los lácteos tienen un perfil antiinflamatorio en el organismo más que proinflamatorio, sobre todo si estamos hablando de lácteos fermentados y sobre todo si estamos tratando pacientes que ya tengan alteraciones metabólicas. Entonces, que podría ayudar a disminuir la inflamación en estos pacientes. En cuanto a la producción de moco, esta parte de las casiomorfinas que les mencionaba va a depender del tipo de caseína. La caseína puede ser de 3 tipos, alfa, beta y kappa.
Dentro de la caseína beta hay dos tipos, A1 y A2. Entonces tendríamos que tener un lácteo que tenga predominantemente caseína beta A1 para que ésta en su digestión forme beta-caseomorfina 7. Y la beta-caseomorfina 7 realmente no pasa la barrera del intestino a menos que tenga un problema de permeabilidad intestinal. Si hay un problema de permeabilidad intestinal, sí podría pasar y podría tener, por ejemplo, en personas de autismo esta complicación, pero las personas con autismo no necesariamente tienen una permeabilidad intestinal alterada. Una persona sana, un niño sano, no tiene una permeabilidad intestinal alterada y por lo tanto esta beta-caseomorfina no activa el gen MUC5AC, que va a ser el que va a responder al producir más moco. Entonces tampoco va a producir más moco una persona con alergia, una persona con asma o incluso durante una gripa si comes lácteos. Realmente no tiene evidencia de que esto así suceda. Me preguntaron del acné. Del acné sí hay una relación. Se cree que estas proteínas van a fomentar más este incremento del factor de crecimiento similar a la insulina y que este va a estimular las glándulas sebáceas. En este estudio, que es del 2018, encontraron prácticamente que todos los lácteos van a producir, este es un metaanálisis, perdón, un riesgo para acné, pero en personas que son previamente susceptibles. Y hacen mención que los estudios que analizaron en el metaanálisis son sumamente heterogéneos y que deben de tomarse todos estos resultados con mucha cautela. Y así dicen las conclusiones del estudio y no lo digo yo. En este otro metaanálisis encontraron que los productos como leche, cualquier tipo de leche semidescremada y descremada, sí incrementaban el riesgo, pero que productos fermentados, lácteos fermentados, disminuían el riesgo. En cuanto a intolerancia a la lactosa, se estima que más o menos el 60 o 70% de los adultos somos maldigestores de lactosa, pero no significa que todos estos vamos a ser intolerantes, es decir, no todos nosotros tenemos síntomas al estar ingiriendo lactosa. En México se estima que solamente el 30% son intolerantes a los lácteos. Y de estas personas que son intolerantes, pues tenemos aquellos que no les gustan los lácteos y entonces no pasa nada si no los consumen, aquellos que los consumen habitualmente u ocasionalmente y con ellos podemos buscar alternativas a los lácteos. Y hay personas que no podemos vivir sin lácteos y definitivamente vamos a tener que sustituirlos con algún otro alimento. Habitualmente estas sustituciones se hacen con bebidas vegetales, pero podríamos perder muchos de los beneficios de los que hemos hablado. Y aquí lo que hicieron en este estudio es que los maldigestores de lactosa maldigestores e intolerantes, podrían llegar a consumir derivados lácteos en ciertas cantidades. Entonces, por ejemplo, se puede llegar a consumir hasta 12.5 gramos de lactosa en un tiempo de comida o hasta 25 gramos en todo un día de comida. Y de esta manera, la persona intolerante no tendría por qué presentar síntomas. Y para que se den una idea, 12.5 gramos equivale aproximadamente a un vaso de leche. En cambio, acá estos 25 gramos serían 2 vasos de leche, pero en una sola toma no lo podrían tolerar. También lo que describieron es que el yogur tenía mejor tolerancia que la leche y es justamente por lo que les decía al principio. Los microorganismos vivos en el yogurt hacen que disminuya el contenido de lactosa de manera importante. Por ejemplo, en un yogurt sólido son 4.5 gramos de lactosa, mientras que en leche tenemos entre 11 y 12.5. Y aparte, estos microorganismos que siguen vivos en el yogurt, siguen digiriendo la lactosa, van a seguir digiriendo la lactosa dentro de nuestro intestino cuando nosotros lo ingerimos. Entonces, tienen una enzima beta-galactosidasa que van a ayudar a la digestión dentro de nosotros, dentro de nuestro organismo, y que van a favorecer una mayor tolerancia a la lactosa, independientemente de que seamos intolerantes. Hablando de microorganismos vivos, pues los alimentos fermentados son de los que van a proveernos mayor variedad de microorganismos y necesitamos consumirlos frecuentemente, así como prebióticos. Sabemos que nuestra microbiota va a tener muchos cambios dependiendo de la forma en que nacimos, cómo nos alimentaron,
si fuimos nacimientos de término, pretérmino, cuánto duró la lactancia, si es que recibimos algo, cuándo empezó la alimentación complementaria, la zona donde vivimos, si tuvimos antibióticos o no en los primeros años de vida, si hoy en día tenemos estos antibióticos o algún otros medicamentos que impactan nuestra microbiota. Entonces tenemos muchas formas de alterar nuestra microbiota. Entonces realmente lo que tenemos que hacer en esta etapa de nuestra vida de adultos es hacer modificaciones de dieta, hacer modificaciones de estilo de vida que impacten de manera positiva nuestra diversidad. La diversidad de microbiota significa a tener más variedad de especies y no solamente de un tipo. Al tener más variedad, al tener más diversidad, vamos a tener una mejor microbiota y mucho más saludable y asociada a todos estos procesos digestivos y metabólicos que sabemos que tiene la microbiota hoy en día. Entre más variada sea nuestra alimentación, entre más completa sea nuestra alimentación, entre más presencia de prebióticos, fibra y alimentos fermentados, mejor microbiota vamos a tener. Entonces, dentro de los lácteos, que son muy fáciles de tomar estos lácteos fermentados, como el yogurt, el kefir, el jocoque, etcétera, pues tenemos una gran diversidad de microorganismos. Eso no significa que no comamos otros alimentos fermentados como el chucrut o el kimchi, etcétera, pero estos van a ser un poquito más difícil porque no son parte de nuestra cultura y entonces no a todo mundo le gusta. Si nosotros estamos consumiendo estos microorganismos vivos, si bien no son probióticos, sí van a tener un efecto muy positivo en la salud de nuestra microbiota. Adicionalmente, si lo acompañamos de prebióticos. Y este es un estudio que se hizo en Canadá, donde dieron yogurt como un lácteo fermentado y lo acompañaban con moras y con avena. Y entonces específicamente estos tienen prebióticos que ayudaban a mejorar la microbiota a que si las personas hubieran recibido únicamente el yogurt como única fuente de fermentos. Creo que una de las preguntas que me faltan por contestar es si los lácteos o la leche es un alimento indispensable. Definitivamente no. No hay alimento que sea indispensable. Es como si yo les dijera que si no consumen naranja van a tener deficiencia de vitamina C. Es totalmente falso. Sabemos que no hay alimentos indispensables. Podemos tener nutrimentos esenciales, pero alimento indispensable no. Pero si vamos a buscar quitar un grupo como el grupo de los lácteos, tenemos que buscar cómo sustituirlo adecuadamente. No se pueden hacer sustituciones con bebidas vegetales caseras porque sabemos que van a tener grandes deficiencias en relación a aporte proteico, aporte de calcio y de otros minerales. Las bebidas industrializadas podrían tampoco ser óptimas porque muchas veces pueden tener una gran cantidad de azúcar añadida o no necesariamente van a estar fortificadas. Entonces, realmente, si vamos a eliminar este grupo, que yo no se los recomendaría porque realmente los lácteos sí tienen muchos de estos beneficios. Si lo van a hacer, tendríamos que buscar un alimento o una forma óptima de cómo complementar esta alimentación y no perderse de muchos beneficios que les podrían dar los lácteos. Como conclusiones, los alimentos derivados de la leche, cada uno tiene su composición y propiedades diferentes y eso hace que cualquiera de estos pueda ser usado en la dieta de una forma equilibrada y de una forma óptima para tener protección. Los únicos que no deben recibir nada de leche como alimento principal son los menores de 12 meses. Mayores de 12 meses sí pueden seguir tomando, pueden estar tomando leche de vaca, incluso un adulto puede tomar leche de vaca y va a verse beneficiado por múltiples beneficios, puede verse beneficiado por múltiples causas en relación a salud ósea, en relación a prevención de cáncer, en relación a prevención de diabetes y otros aspectos cardiometabólicos. Los lácteos van a ser coadyuvantes en la salud ósea, no solamente por su aporte de calcio, sino por todo lo que tiene la matriz alimentaria. Y si estamos pensando en calcio específicamente, nos ayuda a cubrir este requerimiento y el calcio vegetal nos ayuda a complementar este requerimiento. El exceso de lácteos no provee más beneficios, así que todo va con moderación. Y podemos tener todos estos beneficios de los que ya les hablé en relación a cáncer, peso, salud metabólica y salud gastrointestinal, y cada vez la evidencia apunta a que los lácteos fermentados pueden tener quizá mayores beneficios que los lácteos tradicionales.
Les agradezco su atención y quedo pendiente de sus preguntas. Oye, muchas gracias por esa presentación, muy interesante todos los temas que tocas. Efectivamente, llegaron unas preguntas que también son variadas. Quisiera empezar por esta que dice, ¿la leche deslactosada tiene algún impacto en la glicemia diferente a una leche normal? La gente piensa que el proceso de deslactosado no solo hace que sea más dulce, sino que además un diabético no debería consumirla. ¿Tú qué piensas? Realmente no conozco el índice glucémico de una leche deslactosada versus una leche normal. Quizá la digestibilidad es más rápida porque no necesitamos de lactasa y eso hace que la absorción sea más pronta, pero creo que eso me lo llevo de tarea. Tengo que revisar ese índice glucémico y ver si tiene un impacto. Ahora, si estoy hablando de índice glucémico, tengo que hacer mención de que no comemos los 50 gramos de hidratos de carbono como que se utilizan para calcular el índice glucémico, sino que consumimos porciones diferentes y entonces sería carga glucémica. Y la carga glucémica también se va a ver afectada por con lo que lo estamos acompañando. Entonces, exacto, la O matriz sea, alimentaria. Es decir, la podrías leche decir que... si la leche deslactosada viene acompañada de algún otro alimento que tenga fibra o que tenga proteína, pues esta velocidad de absorción podría ser menor y no tener ningún impacto negativo sobre la persona con diabetes. Perfecto. Existen posiciones opuestas en cuanto a si la leche debe hacer parte de la alimentación de un deportista. ¿Debe o no hacer parte de la alimentación en casos de alto rendimiento? Hay una postura de la Academia Americana de Deporte que dice que sí, solamente hacen mención que, por ejemplo, cuando están preparándose para competencias o unos días antes, o incluso durante la competencia, si estamos pensando, por ejemplo, en un triatleta que está haciendo un Ironman o un maratonista, etcétera, que el proceso metabólico por el que pasa el deportista puede hacer que se barran las vellosidades y que no haya suficiente lactasa para digerir la lactosa y que pueda causar diarrea. Entonces, justamente como en esos momentos podría verse afectado la tolerancia. Y por eso algunos no lo recomiendan, pero sería como específicamente en relación a estas pruebas muy largas o que podrían afectar la integridad intestinal. Pero sí es como pensando en recuperación, es parte de las recomendaciones que sí lo tengan los deportistas para recuperación muscular. Perfecto. ¿Sigue siendo saludable consumir leche de vaca después de los 40 años? Te pregunta. Sí, sigue saludable. La recomendación sería, desde mi punto de vista, no más de 2 porciones al día, ya que más de eso no te va a conferir ningún beneficio adicional, pero sí te puede seguir protegiendo para diferentes tipos de cáncer, te puede seguir aportando esta matriz de nutrimentos necesaria para mantener una adecuada salud ósea, y sabemos que más o menos a esa edad comienzan a disminuir estas hormonas esteroideas que van a afectar de manera negativa la salud ósea, la densidad mineral ósea. Entonces, el mantener una buena ingesta de estos nutrimentos relacionados a salud ósea con actividad física ayudan a favorecer pues que la pérdida no sea tan acelerada y podríamos así disminuir el riesgo de osteopenia o osteoporosis. Perfecto. Y creo que la última, teniendo en cuenta que dices que el requerimiento es mucho más bajo de lo especificado, entonces las personas que no consumen lácteos, obteniendo el calcio de los vegetales, podrían estar mejor de lo que presentabas inicialmente. Habría que evaluarlo, es justamente parte de la paradoja. Si yo no estoy consumiendo ningún lácteo y estoy consumiendo solamente calcio a partir de vegetales, uno, tengo que asegurarme que sí tenga el suficiente calcio, considerando la biodisponibilidad del calcio en los vegetales. Número 2, ¿qué pasa con mi alimentación en relación a otros? Si estoy consumiendo muchos productos industrializados, probablemente tengo más sodio de lo que necesito, o a lo mejor tengo mucha más proteína de origen animal
de otras fuentes y eso va a afectar de manera negativa y puede impactar negativamente la salud ósea. Si no tengo suficiente exposición solar, va a afectar vitamina D. Si no me estoy suplementando, va a afectar vitamina D. Si mi microbiota no es la óptima, también se puede ver afectada la cantidad de vitamina K y eso también impacta la salud ósea. Entonces no es tan fácil como decir, no tengo lácteos y solamente voy a consumir calcio vegetal, porque sí tenemos que indagar mucho más de qué es lo que está pasando alrededor para asegurarnos que la persona que no quiera consumir lácteos tenga una adecuada salud ósea. Ok. Bueno, Erika, te agradezco mucho. Te dejo entonces con Claudia, la directora de ILSE, y ha sido muy interesante tu presentación. Muchas gracias a ustedes. Ok, ¿me escuchas, Erika? ¿Me escuchan en este momento? Bien, muchas gracias, Erika, por tu excelente presentación. La he disfrutado muchísimo y me imagino que el resto de o las otras personas que se han conectado también. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Eh, María Clara, muchísimas gracias, doctora María Clara, también por apoyarnos, por moderar este webinar. Y bueno, los invitamos a las siguientes webinar que se organizan desde ILSI Norandino. Vamos a tener uno ahora en julio sobre un curso muy interesante, un curso virtual sobre suplementos dietarios, nutrición, salud y regulación. Lo vamos a hacer de la mano con la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Bogotá y Cundinamarca. Y también los invito a que se conecten para otros webinars que organizamos las diferentes entidades de ILSI Latinoamérica. Bien, solo me queda un profundo agradecimiento para la doctora Erika Ochoa y también para la doctora María Clara Obregón y para ustedes, todas las personas que compartieron con nosotros y que tuvieron la oportunidad de disfrutar de este espacio académico científico. Muchas gracias y que tengan un feliz día.